La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Día de la Reforma Protestante, 31 de octubre de 1517. El monje Martín Lutero clava de madrugada 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esos martillazos resuenan y conmueven a toda Alemania, Europa y después al mundo entero. Esta acción fue su reacción contra el inicuo tráfico de indulgencias realizado por Johannes Tetzel, el blasfemo monje dominico que pretendía vender el perdón de los pecados y la salvación del alma a través de un monto de dinero. La salvación del alma no se puede comprar con dinero, pero tampoco con buenas obras. Vale preguntarse entonces, ¿cuántas obras y de qué calidad se necesitarían para ganar o merecer esa salvación? Tampoco podemos dejar de hacer cosas malas que nos condenan. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecadora, la cual todos hemos heredado de Adán, y como todos descendemos de él, nadie está libre de esa corrupción. La enseñanza de la salvación por los propios méritos o dinero mantuvo esclavizado a los seres humanos durante muchos siglos. Ellos no podían salvarse de ese modo para gozar de la salvación eterna en el cielo, donde no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Y estaban esclavizados también porque no podían dejar de pecar e ir a condenación eterna con sus remordimientos y la completa ausencia de todo bien divino. Eso no lo entendemos aquí, porque por más malvada que sea una persona, siempre goza de bienes de parte de la bondad y misericordia de Dios, como el sol, el aire, la luz o la lluvia. La Reforma Protestante libertó de esta esclavitud a los seres humanos. Su enseñanza se puede resumir en las 5 solo de la Reforma. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estos principios no son los de un maestro religioso, sino de Dios a través de su palabra, cuya suprema gloria es el fin de todo. 1. Solo la Escritura. Significa que Dios se ha dado a conocer a nosotros y nos ha revelado su voluntad solamente en la Biblia, las Sagradas Escrituras. No quiere usar ningún otro medio. Todo lo que la Biblia dice, debemos creerlo, porque es Dios quien lo dice, y porque Dios no mentirá jamás. Nada fuera de ella estamos obligados a creerlo. En 2 Timoteo, capítulo 16 y 17, dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Número 2. Solo la gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Es solamente por esa gracia y misericordia de Dios que podemos evitar ir al infierno con su dolor inmenso e interminable. En Efesios
capítulo 2, versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24 añade: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Número 3. Solo la fe. Creer que Cristo es Dios hecho hombre y que pagó por todos nuestros pecados para llevarnos al cielo es el único modo de apropiarnos de su obra en nuestro favor, de tener el perdón de nuestros pecados, de ir a la vida eterna en el cielo. Cristo pagó con su inmenso dolor en la cruz. Su sangre, sin pecado, derramada allí, fue el precio pagado para salvarnos. No hay otro medio. Así leemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 1, versículo 17, añade: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y creemos de todo corazón en lo que Cristo hizo para salvarnos, se cumple en nosotros lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Número 4. Solo Cristo. Porque no hay salvación sino por la obra de Cristo y de nadie más. Así lo expresa la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Juan, capítulo 3, versículo 16, sentencia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 5. Solo a Dios la gloria. Esto expresa el propósito de nuestra vida, y este propósito es glorificar a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 leemos: habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En Isaías capítulo 43, versículo 7 agrega: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Aquellos que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, vivimos para glorificar su nombre, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida entera.
Este fue el mensaje bíblico libertador entregado por la Reforma del siglo XVI para que todo aquel que quiere creer. Dios les bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.